Vámonos ahí al libro de los Hechos. Gloria a Dios. Lección 11. Estudie las Escrituras en comunidad, juntos, así como lo vamos a hacer en esta mañana. El libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 41 al 47. Vamos a dar lectura alternadamente, hermanos. Yo leo el 41 y usted el 42 y concluimos ahí juntos en el 47. Gloria a Dios. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 41. Veamos. Aleluya. Grande nuestro Dios. Dice la palabra de Dios en el 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Juntos, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bendito Dios, en este momento, Padre, venimos delante de su presencia. Primeramente, Dios, buscando la gracia, el favor, la misericordia suya, que hablemos la palabra conforme a su voluntad y no conforme a la nuestra. En estos momentos, Dios, nos ponemos en tus manos, pero que tu Espíritu Santo sea el que administre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos, en esta mañana. El tema, hermanos, estudie las Escrituras en comunidad. El Señor Jesús nos recalcó claramente que era necesario escudriñar la palabra. Pero también tenemos que aprender a estudiar la palabra juntos, reunidos en grupo, para que podamos entender y podamos explicarnos los unos a los otros para entender lo que Dios está hablando. El texto de esta mañana dice: cuando estas cartas hayan sido leídas entre vosotros, haced que también se lean en la iglesia de los Laodicea, y que de Laodicea la lean también vosotros. En otras palabras, esta escritura no solamente era para la iglesia de Tesalónica, Laodicea, sino para todo aquel que leyera. Porque la palabra, hermano, es vida. La palabra es vida. Y es lo que tenemos que entender. La verdad central de esta lección dice: el Nuevo Testamento fue escrito para ser leído públicamente. ¿Se acuerdan cuando encontraron el libro de la ley? ¿Qué fue lo que hizo? Lo reunió en la plaza, lo reunió a todos juntos, y ahí leyeron la palabra, leyeron los mandamientos, para que entendieran, hermano. Habían extraviado el libro, no lo habían encontrado, pero cuando fue encontrado, se leyó la palabra públicamente para que todos oyeran, escucharan el mensaje de nuestro Dios. Y esta palabra, hermanos, es necesaria que usted y yo la escuchemos. A veces la gente le tiene miedo porque no le gusta lo que el Señor está hablando si no obedecemos a sus mandamientos. Cuando la palabra habla de amor, todos están contentos. Cuando la palabra habla de bendición, todos están contentos. Pero cuando la palabra nos dice que vendrá juicio por causa de desobediencia al hombre, la gente no quiere escuchar la palabra. Les hablamos de juicio y no quieren escuchar la palabra. Porque el Señor mismo dice, hermanos, que la paga del pecado es la muerte. La paga de la desobediencia, hay castigo. Y usted puede ver desde Génesis hasta Apocalipsis, la desobediencia se castigó.
El hombre que desobedeció pagó un precio. Y hoy, en nuestros días, dice su palabra, el cielo, la tierra van a pasar, pero su palabra va a permanecer. Su palabra es la misma. Su palabra no ha cambiado. Dios es el mismo. Dios no ha cambiado. El hombre es el que ha cambiado. Hoy en nuestros días podemos ver a la humanidad que al pecado, a la maldad, para ellos es bueno. A lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Es lo como vemos la humanidad hoy en nuestros días. Si usted y yo nos rigiéramos por la palabra, podemos ver que el mundo está haciendo todas las cosas al revés. Al pecado ya está. La ley lo ha aprobado. El mundo lo ha aprobado. La pregunta es, ¿lo ha aprobado Dios? Lo aprueba el mundo. Lo aprueba la gente. Lo aprueba el gobierno. Lo aprueba la ley. La pregunta es, ¿lo aprueba Dios? ¿Realmente aprueba Dios lo que estamos viviendo? ¿Aprueba Dios lo que estamos haciendo? Eso sería la pregunta. ¿Qué es lo que Él nos dejó? Esta palabra que dice en el Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué es mi luz? La palabra. La palabra es la que me ilumina. La palabra es la que me enseña. La palabra es la que me dice por dónde debo de andar. Y la humanidad hoy no quiere seguir conforme la palabra, sino conforme su deseo, conforme su carne, conforme sus placeres. Es lo que el hombre se quiere regir y no conforme la palabra. Y entonces, ¿qué es lo que hay? Desobediencia. Y la desobediencia, castigo. Y el hombre no quiere castigo. Si Dios es un Dios de amor, dice, ¿cómo nos va a castigar? Él no castiga al hombre, Él castiga el pecado del hombre, la desobediencia del hombre. Él quiere que todo hombre se arrepienta y venga al conocimiento de Dios. Pero el hombre no quiere obedecer. El hombre quiere vivir una vida pecaminosa, una vida de maldad. Dice, si bien estudiar las Escrituras individualmente es una parte importante del crecimiento de nuestra relación con Dios. De la manera que leemos la palabra individuales en nuestro hogar, en donde encontremos, leemos la palabra. Esto es un beneficio para el crecimiento de nuestra relación con Dios. Usted me dice, ¿cómo puedo yo tener una relación con Dios? Una de las primeras es leer la palabra. Es leyendo la Biblia, hermanos. Es escudriñando la palabra. Es la manera que podamos tener una relación con Dios. El hombre no quiere pagar un precio. El hombre no tiene tiempo, hermano, para leer la Biblia. Y si no leemos, no podemos tener realmente una relación con Dios. Claramente nos dice, si estudiamos la palabra individualmente, es una parte importante del crecimiento de nuestra relación con Dios. El estudio personal no reemplaza la necesidad de estudiar la Biblia con otros, en comunión. Como dice el libro de Hebreos, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Para qué voy a la iglesia si yo tengo la Biblia? Yo la voy a leer. Yo voy a tener comunión con Dios. Dios dice también, hermanos, que tenemos que aprender a tener comunión los unos con nosotros, leyendo la palabra, la Biblia. Ninguno de nosotros tiene una comprensión plena de la palabra de Dios. Y cada persona puede contribuir al crecimiento de otros. Al leer yo la palabra, al declarárselas a ustedes, ustedes leyendo también pueden declarármela a mí y juntos podemos aprender, tener un amplio, juntos podamos entender y más, que haya más capacidad en nosotros y podamos captar realmente lo que Dios nos está hablando en esos pasajes. Además, podemos ayudarnos unos a otros
evitando errores de interpretación. Desde los tiempos del Antiguo Testamento en adelante, el pueblo de Dios se reunía para escuchar la lectura de la palabra de Dios y comprometerse a seguir. No debe ser diferente en los días de hoy. Si en el tiempo antiguo se reunían para estudiar la palabra, ¿por qué hoy no queremos reunirnos a estudiar la palabra para que la palabra venga, nos redarguya, nos instruya, nos enseñe el camino por donde debemos andar? Es necesario que entendamos, hermanos, que es necesario estudiar la palabra de Dios. Si usted no lo está haciendo, hermano, lea la Biblia, lea un versículo, agarre un libro, hermanos, un evangelio, y empiece a leerlos. Empiece con Mateo, léase Mateo, hermano. Y si no captó mucho, empiécelo de nuevo. O si no, lea el siguiente evangelio. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hermanos. Ellos dan el concepto personal de lo que captaron en el tiempo de Cristo. Ellos dan, uno lo presenta como rey, otro lo presenta como siervo. Pero podemos ver, hermanos, que están hablando del mismo Dios. Pero tenemos que entender lo que Dios nos está hablando a cada uno de nosotros. Por eso dice, desde el principio, la comunidad de seguidores de Jesús, formada por el derramamiento del Espíritu Santo, estuvo inmersa en las enseñanzas de los apóstoles de Jesús. Como Jesús, los apóstoles aclararon su mensaje con el Antiguo Testamento. La historia revelada de Dios, que había alcanzado su clima redentor en la vida, en el ministerio, en la muerte, en la resurrección y exaltación de Cristo, dice, el Espíritu Santo usó esta enseñanza para dar forma y fortalecer a las nuevas comunidades conforme leían y estudiaban la Escritura en sus reuniones de la iglesia en la casa. Y empieza el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 41, que dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Este fue el primer mensaje del apóstol Pedro. Después que lo había negado, después que negó al maestro, después que cantó el gallo y se acordó de lo que había prometido. Si es posible, Señor, que muera contigo, yo muero contigo. Sin embargo, cuando Cristo estaba siendo crucificado, Él lo negó 3 veces. El gallo cantó y se acordó de las palabras de Cristo. Pero sin embargo, Jesús les deja una tarea o una responsabilidad. No salgan de Jerusalén hasta que sean revestidos del poder del Espíritu Santo. No en muchos días. No salgan, quédense reunidos. Y si vemos el libro de Corintios, habla como de 500 personas que estaban reunidas en ese lugar. Pero al pasar de los días, la gente se fue desesperando. La gente se fue yendo a sus quehaceres, a sus obligaciones. Y la Biblia dice que había como 120. Solamente los que se quedaron reunidos en aquel lugar para ser revestidos del poder del Espíritu Santo. Un grupo de 120. El apóstol Pablo a la iglesia de Corinto dice que fuera un grupo de 500 más o menos. ¿Qué pasó con los demás? ¿Qué pasó con los demás? ¿Por qué se fueron? Lo mismo pasa en la iglesia hoy. ¿Cuánto tiempo les estamos enseñando que es necesario que estemos firmes en Cristo, que prosigamos adelante, que no dudemos, que no nos desesperemos, que Cristo viene y Él está buscando una iglesia limpia, pura, una iglesia que le busque en espíritu y en verdad,
La gente se da desesperado, la gente se ha apartado, los problemas, las dificultades, las necesidades, las circunstancias, hermano, los han apartado de Dios y han creído la mentira del enemigo. Hechos 2:41 describe a la iglesia naciente de Jerusalén inmediatamente después del derramamiento del Espíritu Santo, en el día del Pentecostés. La palabra que muchos habían recibido fue el sermón de Pedro, que dijo: poniéndose pie en Pedro, alzó la voz y les habló diciendo: varones galileos, o varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras. Así le dice: oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros pensáis o suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en el postero día, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Varones israelitas, oíd estas palabras. Comienza Pedro con el mensaje. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Y entregó por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, predictites y matastes por mano de inicuos, crucificándole, a cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Empieza el mensaje de poder. Un Pedro que había negado a Cristo, ahora se para firme y les dice: a este Cristo, a cual ustedes crucificaron, es el que ahora estoy parado predicando, con poder y con autoridad. Que dice: oí estas palabras, oí estas palabras. Fue el sermón de Pedro que proclamó Jesús como el Mesías, explicó la promesa, la experiencia del Espíritu y exhortó al arrepentimiento y al bautismo en agua. Después del día de Pentecostés, Lucas describió el cuerpo de creyentes como devotos y perseverantes en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué hacían? Compartían en la comunión y perseveraban, dicen, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué hacían? Perseveraban, hermano. La palabra perseverar. Seguían adelante. Hoy en nuestros días, hermanos, cuánta gente se desanima todos los días. El desánimo solamente es un arma enemigo que quiere hacerte alejarte de él. Ya no sigas adelante. Ya no perseveres. Es lo que el enemigo quiere, hermano. Que usted y yo ya no perseveremos, que nos cansemos de hacer el bien y retrocedamos. Pero sin embargo, dice, la devoción a las enseñanzas de los apóstoles fue un efecto inmediato del derramamiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró la autoría de las Escrituras en totalmente esperar a las personas de la iglesia primitiva en la comunión, en la Santa Cena, en la oración y el compartir generosamente señales, prodigios, gozos, alabanzas. Van de la mano, naturalmente, con el estudio de la Biblia. Estaban todos reunidos en un mismo sentir. Querían lo mismo, deseaban lo mismo, hermano. Cuando usted y yo venimos a la casa de Dios, ¿qué es nuestro deseo? ¿Qué es nuestro anhelo, hermano? Cuando usted y yo venimos a la iglesia, ¿qué es mi deseo? ¿Qué es mi anhelo?
¿Qué es lo que yo deseo realmente, hermanos? Que Dios haga algo en mi vida, que Dios haga algo en mi familia, que Dios haga algo en mi hogar. Yo le garantizo, todos los que estamos aquí, de una manera u otra, estamos pasando en tiempos de dificultades. No todos de la misma manera, pero todos enfrentamos una situación difícil en nuestra familia, en nuestros parientes, en nuestro hogar, pero enfrentamos situaciones difíciles. Y esas situaciones, hermanos, nos deben de formar para perseverar en lo que hemos creído. Usted y yo creemos en un Dios vivo. Escuchen, el Dios que usted sirve no es un Dios muerto, es un Dios vivo. Un Dios que escucha. Un Dios que su ojo está atento hacia nosotros. Un Dios, hermano, que quiere ver crecer nuestra vida en Él. Que aprendamos a creerle a Él, a esperar en Él y recibir de Él. Pero tenemos que estar en comunión con Él. Por eso dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Deseaban lo mismo, querían lo mismo, vivían lo mismo, hacían lo mismo. Estaban dispuestos a que Dios viniera a hacer algo en sus vidas. Y perseveraban unánimes, dice el 46. Cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esto es lo que hace Dios cuando todos están en el mismo sentir. Desear servir a Dios con todo su corazón, hermano. A pesar de los problemas, a pesar de las escaseces, a pesar de la situación. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, queriendo estar con las personas que más queremos, no podemos? ¿Cuántas personas de una manera u otra está una necesidad allí en su hogar que no puede dejar su hogar por estar pendiente de esa necesidad? ¿Cuántas situaciones cuando el Señor me dice bendecir a Jehová en todo tiempo, aún en las circunstancias que estamos, aún en la necesidad, aún en que mis seres queridos estén lejos de mí? Yo tengo que buscar a Dios, yo tengo que bendecir a Dios, y esta palabra me tiene que hacer crecer y madurar cada día. Aquí vemos que la iglesia se añadían los que debían de ser salvos, pero el pueblo vivía en comunión. ¿Qué quiere decir esto? Venían con el mismo deseo de bendecir a Dios. Y esto es lo que Dios quiere, que mi anhelo, mi deleite, mi regocijo sea bendecir a Dios. Que cuando yo venga a la casa de Dios, yo venga a deleitarme, a regocijarme en Él. No sea un compromiso, no sea por quedar bien, no sea para cumplir, que sea un deleite. Yo voy a deleitarme para que Dios obre. Queremos que Dios me responda, queremos que Dios me bendiga, queremos que Dios conteste, queremos que Dios obre, pero yo tengo que buscar a Dios. ¿Qué dice? La palabra, hermano, claramente nos enseña: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Yo tengo que poner en prioridad a Dios para que las demás cosas lleguen. Usted le hace falta algo,
usted tiene necesidad de algo, está pasando por una situación, ponga a Dios en primer lugar y usted va a ver la situación que va a cambiar en su hogar. Búsquelo. Buscar a Jehová mientras puede ser hallado, dice. Buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Es tiempo de buscarlo en esta hora. Hechos 17:10. Aquí vemos, hermanos, a Pablo y a Silas. Hechos 17:10, que dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Los de Berea más nobles. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Las leían, las escudriñaban. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres también. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. ¿Qué es lo que pasa? Pero de inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y a Silas y a Timoteo. Se quedaron ahí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo a llevarlo a Atenas, y habiendo recibido orden por Silas y Timoteo de que viniesen a él, los más pronto que pudiesen, salieron. Hubo alboroto, pero su propia protección. Pablo y Silas habían sido sacados de Tesalónica, donde la hostilidad hacia la predicación de Pablo los había puesto en peligro. El mensaje, la palabra, los puso en peligro. La gente, le digo, hermano, no quiere escuchar la verdad. La gente hoy en nuestro día quiere que nos sigan engañando. Quieren la mentira. Aprecian lo malo en vez de valorar la verdad. No quieren escuchar lo que Dios está hablando. No quieren escuchar lo que Dios está hablando. Dice, siempre Lucas elogia a los de Berea por su apertura a la predicación. Abrieron su corazón, abrieron su ser para aprender, y simplemente siguieron escudriñando la palabra para probar que lo que estaban hablando era verdad. Y muchos de los de Berea creyeron, y no solo judíos, sino también gentiles. Estos eran muy probablemente temerosos de Dios, gentiles que no se habían comprometido con el judaísmo, pero que habían llegado a respetar y honrar al inicio a un Dios verdadero. Habían visto los milagros, habían visto los prodigios, y habían aprendido a temer y a honrar al Dios verdadero. Y cuando viene el mensaje de Pablo, ungido con el poder del Espíritu Santo, dice que muchos creyeron, y no solamente judíos, sino también gentiles se convirtieron. Y simplemente dice que ellos mismos escudriñaron cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted y yo? Escudriñarla, leerla, leer la palabra, es lo que tenemos que ver. Yo escuchaba, hermanos, a un predicador la semana pasada, hermanos, donde habla en el libro de Apocalipsis sobre el río Eufrates, hermanos, que ahí hay 4 ángeles caídos, encadenados, y cuando ese río se seque, esos 4 ángeles serán desencadenados y matarán la tercera parte de la tierra. Y le digo una cosa, ese río Eufrates, hermano, es una corrientita chiquita, se está secando completamente. La palabra lo dice ahí en Apocalipsis 13. Allí se encuentra ese río, hermanos. Y esos 4 ángeles encadenados van a ser desatados y matarán la tercera parte de la humanidad. Es palabra.
Y es profecía. Y ese río se está secando. Nadie le está hablando, hermanos, de ese río Eufrates que está por secarse completamente. Al secarse, esos espíritus malos, ángeles caídos, van a ser desatados y van a hacer destrucción en la tierra. Es simplemente palabra. Y está por cumplirse. Y la gente quitada de la pena. La gente no quiere buscar a Dios. La gente no ama a Dios. Se ha apartado, hermano. Se ha convencido de vivir la vida, hermanos. El amor se ha enfriado. El desánimo, la tristeza. Y también podemos verlo. Es cumplimiento de la palabra. Que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Ya no hay amor. Ya no hay temor dentro de la iglesia. Han olvidado los principios bíblicos, hermanos. Buscar a Jehová. Buscar a Dios. Por eso dice claramente, si bien dice muchas iglesias, ministerios han usado el nombre de Berea en honor a la dedicación de estos creyentes. Estos creyentes de Berea escudriñaban la palabra para buscar y entender todo lo que estaba hablando. También deberían varias cualidades más de los de Berea. Uno es el amor por Dios, otro el amor por su palabra. Investigaban lo que escuchaban por devoción. Hoy en nuestros días, hermanos, escuchan la palabra, hermanos, y la creen solamente, no la escudriñan. Había una persona, hermanos, que yo apreciaba mucho, hermanos, que ya pasó a estar con el Señor. Este varón se sentaba atrás de mí, era un señor ya grande de edad. Y entonces el predicador estaba dando una escritura y me hacía por atrás, me picaba la espalda. Y me decía, ¿es cierto? ¿Sabe por qué me decía él? Porque él no sabía leer. Él nomás sabía lo que había escuchado. Y cuando había algo nuevo que él no lo había escuchado, me picaba por atrás. ¿Es cierto lo que está escrito? Le digo, sí, sí está escrito. En la palabra está escrito. Y ya seguía, se sentaba. Pero había algo que él no entendía y que él nunca había escuchado, me picaba por atrás. Y me decía, es cierto, es escrito. Yo le confirmaba. Pues le digo, él quería saber que no lo estaban engañando. Él no sabía leer. No sabía leer. Pero él pedía la ayuda de alguien que su leía para que dijera, es cierto lo que está hablando. Y a veces nosotros, hermanos, en vez de verificar, de escudriñar la palabra, la creemos toda. Recuerden. En aquel día habrá hombres que dirán, en tu nombre, Señor, predicamos la palabra, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre echamos demonios. ¿Qué le va a decir el Señor? Apartado de mí, no te conozco. Va a haber hombres, hermanos, que se van a presentar ante Dios. En tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre sané muchos enfermos, en tu nombre hice esto, en tu nombre hice lo otro. Apartado de mí, no te conozco. ¿Sabes por qué? Porque el predicador separa la palabra y la palabra tú le das. Haz tu trabajo por la vía del hombre, cómo está, cómo vive. No solamente proclamar, es vivir la palabra, es vivir conforme lo que estamos predicando, es vivir conforme sus mandamientos. No es solamente hablar la palabra, predicar la palabra, es vivir la palabra. Hay una diferencia. No queremos que en aquel día yo iba a la iglesia los domingos, yo iba a la iglesia los jueves, yo iba a la iglesia este día. No, ¿cómo vivo? No es una religión la que te salva, es la relación que tenemos con Él. Es la relación que tenemos con Dios, hermano. Esto es lo que yo quiero que entendamos. Tenemos que tener una relación con Dios, conocerlo personalmente, para que realmente Dios venga y obre en nuestras vidas, hermano. No es la religión. Yo soy pentecostal, yo soy bautista, yo soy católico. No. Esto no. La salvación
es la relación que yo tengo con Dios, hermano. La comunión que yo tengo con Dios. Esto es lo que Dios está buscando. Que tengamos una relación con Él. Que lo conozcamos desde el principio, hermano. Yo siempre les digo: Adán, ¿dónde estás? Dios siempre hablando al hombre. Y Dios sigue hablando aún en nuestros días. Pero usted y yo no escuchamos su voz. Porque no la conocemos. No tenemos una relación con Él. Hay que tener una relación con Él. Yo les digo, hermanos, mire, tuve una experiencia, hermanos, que le platiqué a un compañero de trabajo. Le dije, Dios hablándome y yo en las nubes. Fuimos yo y mi esposa, hermanos, a sacarnos sangre para hacernos unos anales de regular. Y cuando estamos esperando la línea, porque no puedes entrar todos ahí, estamos afuera haciendo línea para entrar de 4 o 5 nomás para hacer el examen. ¿Sabe qué miré yo? Miré 3 carros con la inspección, las placas vencidas. 3, uno de 6 meses, otro de 4 meses y otro de 3 meses. Inspección vencida. Dije, ¿qué? ¿Estos hombres irresponsables andan manejando con la inspección vencida? ¿Y qué cree? La mía se había vencido también. Yo juzgando, mira, y 3 me estaban. En otras palabras, Dios me decía, yo no la había visto. Yo compré mi mueble en mayo, pero siempre en mayo es el último mes de mayo. Pero como el año pasado me adelanté y la saqué antes, en abril, pues se fue un mes para atrás. Y yo no capté. Yo estaba pensando, pues hasta mayo, tengo todo el mes de mayo. Y se me había vencido. Pero yo estaba, mira, estas personas irresponsables, con todas vencidas, y yo estaba igual. Que voy a mi trabajo, hermano, y a mi trabajo como su trabajo de gobierno. No me quiere mi estroca en el estacionamiento del trabajo, porque tenía vencido mi placa. Tenía que estacionarme afuera, en la calle. Entonces yo digo, pues ustedes no me dejan salir de esa, pues a ver cómo le hago, pero me salí y que me tienen, o me estaciono ahí afuera o adentro, por eso yo necesito ir a hacer eso. Y ya me salí unos 15 minutos al lugar allá, y luego me dice la recepcionista, usted trabaja allí, ¿para qué es? No tiene que hacer línea, usted ha venido aquí. Le dije, no, se quería agarrar un break de alto. Descansar un ratito porque así de gente. Pero yo quiero que veamos esto. Yo viendo a otros y no viendo el mío. Y así hay mucha gente, hermano. Estoy diciendo, si lo sabe Dios, que no sepan ustedes lo que hice. Critiqué más bien a esos 3 irresponsables, les dije así. Son los responsables de las personas que no piensan, no miran que están vencidos. Y yo mirando y Dios diciéndote, checa la tuya, verifica la tuya. Aquí estoy viendo que me está diciendo Dios, mira lo que está pasando. Y no entendí. Hasta que en el trabajo me miran que estoy vencido, estoy hacia afuera. Pues les digo, a veces vemos a los demás y no nos vemos a nosotros mismos. Tenemos que vernos a nosotros mismos. Ver lo que nosotros estamos haciendo. Aquí vemos, hermano, una iglesia realmente, hermano, de Berea, una iglesia que realmente escudriñó, encontró la verdad, la verificó, lo que estaba diciendo el apóstol Pablo, lo que les había predicado. Ellos mismos, con un clamor por Dios, con un clamor, con un amor hacia la palabra, investigaron lo que escuchaban por devoción. También era de mente abierta. Los bereanos recibieron la palabra con toda solicitud y fueron elogiados por su perspectiva, combinada con una búsqueda de la verdad, impulsada por el amor. Ellos encontraron, Pablo y Silas no experimentaron ningún rechazo de los de Berea. Simplemente el pueblo de enseguida, los tesalonicenses, vieron y alborotaron la multitud. Los de Berea y los de Tesalónica escucharon el mismo mensaje: Jesús es el Mesías. Pero solo los de Berea escucharon para investigar la verdad. Los demás no creyeron, simplemente juzgaron. Como a veces nosotros, en vez de investigar, en vez de juzgamos.
Soy sincero, juzgamos. Aquí vemos, los de Berea simplemente escudriñaron y aprendieron. Los demás hicieron alboroto, no escudriñaron la palabra. ¿Cuánto pueblo dentro de la iglesia, en vez de escudriñar la palabra, mejor se van, mejor critican? Aquí hay, hermanos, más adelantito, de Apolo, perdón, de Alejandro, parece que es Alejandro, cuando Priscila y Aquila miran a este varón, hermanos, predicando la palabra, pero se dan cuenta que le falta conocimiento, y en vez de pararse en voz alta y criticarle, estás mal, no, lo sacaron aparte. Después que terminó, lo sacaron aparte y le enseñaron, porque vieron potencial en él, que tenía autoridad para hablar la palabra. Él había aprendido solamente el mensaje de Juan el Bautista, el primer mensaje como él había, pero él no sabía del poder del Espíritu Santo. Entonces viene Priscila y Aquila y lo preparan, lo educan y le enseñan. Entonces, hermano, aquel varón se para y comienza a predicar la palabra. Como bien después de decir más adelante la iglesia, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, o de Apolo o de Pablo, somos de Cristo. Aquí no hay, hermanos, una religión, aquí debe haber una relación con Dios. ¿Cómo nos presentamos delante de Él? ¿Cómo estamos realmente delante de nuestro Dios? El libro de los Hechos 18:24 dice la palabra: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, sí es Apolo, hermanos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en la escritura. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en las sinagogas, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le impusieron más exactamente el camino de Dios. Le enseñaron realmente lo que no sabía, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibieran. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Él no había conocido al Cristo resucitado. Él sabía el mensaje de Juan el Bautista, que bautizaba en aguas para arrepentimiento, pero no había conocido el que bautizaba en fuego y en poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que hace? En vez de Priscila y Aquila criticarlo y decir no sabe, ¿qué hicieron? Lo prepararon, le enseñaron lo que ellos sabían, lo que ellos habían aprendido. Habían visto un potencial en Apolo, habían visto cómo hablaba la palabra con autoridad, simplemente lo que él sabía, lo que él había aprendido, pero él no sabía nada del poder del Espíritu Santo. Entonces ellos lo enseñaron, lo educaron y vieron algo grande en Apolo. ¿Y qué es lo que pasa? A veces ustedes miran al predicador, al ministro, hermanos, que está empezando, que no sabe cómo, en vez de apoyarlo, orar por él, lo criticamos y nos burlamos. Y no debe ser así. Tenemos que apoyarlo, tenemos que orar, tenemos que respaldarlo, hermano. Aquí yo puedo ver el apoyo de Priscila y Aquila, este matrimonio, hermanos, que vinieron e hicieron fuerte a Apolo para que hablara la palabra con poder y con autoridad. Miren, Apolos era un hombre judío de Alejandría, una gran ciudad de Egipto que fuera famosa por su cultura intelectual. En algún momento Apolo
entró en contacto con creyentes y respondió con fe. Como nuevo creyente entusiasta, con amplio conocimiento bíblico y un don para hablar, Apolo inmediatamente comenzó a predicar. Tenía la manera y lo poco que aprendió lo puso por obra. A veces nosotros conocemos más y quedamos callados. A veces nosotros sabemos más y nos quedamos callados. No queremos hacer o tenemos miedo al compromiso, hermanos, a la responsabilidad. Porque le digo una cosa, hermanos. Alguien me pregunta por ahí, ¿y a qué edad te puedes retirar como ministro? Como pastor. ¿A qué edad me puedo retirar, hermanos? ¿A qué edad puedo ya? Así como hacemos el retiro en el trabajo, ¿a qué edad me puedo retirar? Es la pregunta que me hacen. ¿A qué edad ya me puedo retirar? Yo ya quisiera retirarme del trabajo. ¿A qué edad yo me puedo retirar como ministro, hermanos? Esa es la pregunta. ¿Qué me diría usted, hermanos? ¿A qué edad me puedo retirar? No, vamos en la cabeza que no. Es la pregunta que me hace. ¿A qué edad me puedo retirar ya? Y podemos ver, hermanos, que Priscila y Aquila, líderes de la iglesia y misioneros, fabricantes de tiendas, escucharon el mensaje de Apolo, reconociendo su deficiencia, pero viendo una gran potencial, comenzaron a guiarlo. Lo sabemos porque le formaron parte, les pusieron más exactamente el camino de Dios. No lo criticaron, hermanos, como hoy en nuestros días, hermanos. ¿Cuántas personas nos critican? ¿Cuántas personas se burlan? Pero yo les digo una cosa: Dios nos ha dado a cada uno conforme a nuestra capacidad. Hay personas mucho más capacitadas porque es su capacidad. No me puedo comparar con alguien más, porque cada quien va a ser conforme a su capacidad. Usted recuerde, un talento le dio uno porque era su capacidad de multiplicarlo, y ni lo multiplicó, pues lo escondió. Al que tenía 2 le dio, él trajo otros 2. Al que tenía 5 trajo otros 5, porque era su capacidad. ¿Qué es nuestra capacidad, hermanos? ¿Hasta dónde podemos llegar usted y yo? ¿Cuál es el ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos? Aquí vemos algunos de los precedentes de la tutoría bíblica. Primero, Priscila y Aquila se acercaron a Apolo en privado. No le hablaron públicamente ni trataron de sermonear a este talentoso orador. En cambio, le mostraron honor y respeto. Así escuchen. Nada en el texto dice que a Apolo le molestara esta instrucción, debido que el capítulo 18 y 19 continúa enfocado en Apolo. Podemos concluir con el enfoque de ellos fue exitoso. La instrucción que le dio Priscila y Aquila fue exitoso, y comenzó a vivir y a trabajar con ellos. Sin duda, él fue el mentor de ellos, quienes a vez fueron los mentores de Apolo. Esta porción de la historia de Apolo nos recuerda que aunque hemos tenido un encuentro con Jesús, todavía necesitamos instrucción continua. Aunque hemos sido salvos, necesitamos todavía la enseñanza. Y muchos hermanos no estamos abiertos para recibir la enseñanza. ¿Qué me puede enseñar este hermano? A mí me lo han dicho, hermanos. ¿Qué le puedo enseñar yo? Nada. Le soy sincero. Solamente lo que Dios ponga en mi boca. Así me han dicho.
que no vienen conmigo por aquí donde yo predico, ¿qué les puedo enseñar yo? Ellos tienen muchos años más de ser cristianos que yo. ¿Qué les puedo enseñar yo? Es la mentalidad del hombre. Yo le digo, yo no te puedo enseñar nada, pero Dios sí te puede enseñar muchas cosas. Yo no, Dios sí. Y es lo que la gente no entiende. Esta porción de la historia de Apolo, la perspectiva de Apolo, muestra que él era un hombre de humildad. Considerémonos este ejemplo a una invitación a ser humilde a medida que recibimos asesoría y asesoramos a otros. Hay que aprender de otros, hermanos. La mayoría, hermanos, cuando a veces platico con alguien, hermano, yo procuro escuchar que compartir. Prefiero escuchar que compartir, porque yo prefiero aprender de ellos. Tenemos que aprender a escuchar para aprender de esas personas. Una persona que te puede dar más alimento para compartir. Tenemos que aprender a escuchar. Vemos el resultado en el 18:27 que dice: y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando que las escrituras de Jesús era el Cristo. Sin temor a los judíos, les hablaba la palabra con autoridad, les hablaba la palabra con poder. La carta de Pablo a los Corintios da testimonio del poderoso ministerio de Apolo. Pablo había establecido inicialmente la iglesia ahí. Luego Apolo lo siguió y contribuyó con sus dones y esfuerzos a la comunidad. Dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Apolo, ¿qué dice? Yo planté, dijo Pablo, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Vino Pablo y dio el mensaje, sembró la semilla. Vino Apolo y lo siguió alimentando, pero viene Dios y le da el crecimiento. Cuando usted y yo aprendemos a tener una relación con Dios, en contra de la intención de Pablo y Apolo, algunos corintios incitaron un espíritu de división. Y siempre sucede esto, en todo lugar. Siempre viene alguien que pone un espíritu de división en la iglesia, a que se separe, a que se divida. El enemigo viene a poner, hermano, este espíritu de división para que la gente no prosiga. ¿Cómo quiere que expliquemos? ¿De qué manera podemos crecer? Unidos. Separados no podemos vencer. ¿Qué dice el predicador? Cordón de 3 dobleces, ¿quién los podrá romper? Uno se rompe, pero póngalo triple, no se rompe tan fácilmente. Asimismo la iglesia. Cuando la iglesia está unida, cuando la iglesia siente lo mismo, cuando la iglesia desea lo mismo, no hay quien venga a destruirla. Pero cuando la iglesia está dividida, el enemigo viene y la destruye. Por eso aquí le enseña: Pablo sembró la semilla, Apolo la regó, pero sin embargo el crecimiento lo ha dado Dios. Ustedes en otro lugar fueron salvos. Aquí yo sigo dándoles crecimiento, pero el que va a hacer la obra completa es nuestro Dios. Tenemos que aprender. Por eso vino el problema ahí. ¿De quién son? ¿De Apolo? ¿De Pablo? ¿De quién son? ¿De Apolo o de Pablo? ¿Y qué dijo? Ni de Apolo ni de Pablo, son de Dios. Y eso es, hermanos, aquí en el área de la tierra donde estamos trabajando, hermanos.
Aquí no que yo soy de esta iglesia, que yo soy de la otra. Somos de Cristo. Porque allá en el cielo no hay jaulas para los de San Juan, para los de McAllen, para los de Álamo, para los de Dona. Allá no va a haber división. O somos de Él o no somos. Si aquí no lo podemos ver, si aquí no podemos compartir, no vamos a llegar allá. No llegamos al cielo. Si viéndonos no sabemos sobrellevarnos, imagínense que lleguemos allá. Lo siento. No vamos a llegar ante la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a amarnos aquí en la tierra. Este comportamiento se originó en su pasado pagano. Estaban acostumbrados a derivar varias filosofías internentes que pasaban por las ciudades griegas. Traían su antigua forma de pensar al nuevo y tan diferente reino de Dios. Ni Pablo ni Apolo tuvieron la culpa. Ambos continuaron apoyándose mutuamente. En 2 de Corintios se describe la restauración de la relación entre la iglesia y Pablo. Aquí podemos ver el resultado de Apolo. Fue instruido simplemente por Priscila y Aquila. Lo tomaron aparte y le enseñaron el poder del Espíritu Santo. Y Apolo fue un varón diferente, que pudo ser de bendición en otros lugares. Así es lo que Dios está buscando en nuestra vida. Tenemos que aprender a ser de bendición, especialmente al que nos rodea. Hay mucha gente que está a nuestro alrededor y tenemos que ser de bendición. Ore por ellos, invítelos a la iglesia, hermano. No se canse. La Biblia dice: no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo vamos a cosechar. Invite, ore por ellos. Yo le digo, hay gente que tengo aquí, hermanos, casi 10 años invitándolos a la iglesia. Empezamos el 2010, hermanos. Estamos en 2023. Hace 13 años que empezamos, hermanos, la obra. Y sin embargo, hermanos, los sigo invitando. Y si van a venir, por no me dicen cuándo. Si vamos, por no me dicen cuándo. Usted invite, usted comparta. Cuando estemos de la presencia de Dios, no va a decir allá: nadie me invitó. Le van a recordar cuántas veces usted y yo los invitamos y no quisieron nada con Dios. Cuántas veces usted y yo le decimos: vamos para la iglesia, alístese, no quisieron. Allá se va a dar cuenta. Usted y yo vamos a cumplir con nuestro ministerio. El libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 15. 4:15 y 16 dice: saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se la lean en la iglesia de la Odisea, y que en la Odisea la lea también vosotros. El texto bíblico, comenzando como manuscrito individual, mucho antes que tuviera una fotocopia o una imprenta, a diferencia de hoy, la mayoría de las personas no podían poseer una copia de la carta o escrita a su iglesia, y mucho menos una colección de textos. Además, el índice de alfabetización estaba ciertamente muy por debajo del actual. El único acceso a los textos sagrados era a través de la lectura pública. Les leían las cartas. La iglesia las escuchaba estando todos reunidos, y a menudo eran leídos en voz alta en su totalidad. Hoy las tenemos en nuestro hogar. ¿Cuántos libros tenemos? ¿Biblias? Muchas. ¿Cuántas leemos? Ninguna. Hay muchas en los hogares. ¿Cuántos tenemos más de una Biblia? ¿Y cuánto leemos? Santo Dios. No diga ni amén ni gloria a Dios, hermano. ¿Qué pasa?
Y mucho menos la colección de textos que tenemos ahora. Dice, los textos sagrados eran a través de la lectura pública. La iglesia los escuchaba estando reunidos. A menudo eran leídos en voz alta en su totalidad. Pocos de nosotros cambiaríamos el privilegio de tener nuestra Biblia para volver al modelo antiguo. Sin embargo, no perdemos una importante experiencia comunitaria compartida. ¿Cómo sería escuchar la palabra de Dios leída en todo su poder y en pleno contexto con toda la comunidad a la que se dirigía? La Biblia o la palabra, hermano, tiene que ser compartida. Tenemos que compartir el mensaje, hermanos, de la salvación. Cristo sigue perdonando. Cristo sigue salvando. Cristo sigue sanando. Cristo sigue restaurando. Cristo sigue bendiciendo. Lo que pasa, nosotros no queremos estar cerca de Dios. Nosotros no queremos buscar a Dios. Nosotros queremos estar apartados de Él. Es necesario, hermano, que lo busquemos. Es necesario que nos acerquemos a Él. Es necesario que pongamos, hermanos, de nuestra parte a buscar a Dios. Anhélelo. Hágase. Es como todas las cosas, hermanos, lo que hacemos. Usted que ha trabajado, hermanos, ya sabe a qué hora se levanta, a qué hora se alista, a qué hora tiene que estar en el trabajo. Es una rutina, hermanos. Hágase también la rutina de leer. Ponga su horario. Ponga su horario, hermano, para leer. Empiece, hermano, yo le digo 5 minutos y luego de ahí le va agregando. Cada día va agregando. Lea, comparta, escudriñe. Los salmos, hermanos, léaselos. Los salmos, hermanos, son de grande bendición. Yo los recomiendo, léalos. Pero ¿qué pasa? No tenemos tiempo. Hay tiempo para muchas cosas, menos para leer la palabra. Ese cuadrito, hermano, que tenemos por teléfono, a veces pasa más tiempo en nuestras manos que la Biblia. En vez de estar enseñándonos la palabra, hay alguien más que nos está metiendo cosas de este mundo. Y es lo que nos viene a corromper. Tenemos que buscar a Dios por medio de la lectura de la palabra. La última porción, hermano. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. ¿Qué dice el apóstol Pablo a Timoteo en 4:11? Esto manda y enseña, dice. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Entre tanto que voy, dice, ocúpate en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. Dice, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, de la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Su importancia central de que la palabra, hermanos, sea leída, de que la palabra, ocúpate de la lectura, dice, que la leas, exhortación y enseñanza. 3 cosas le dice Pablo a Timoteo: lee, exhorta y enseña. Usted y yo, hermanos, nos gusta la lectura, que nos la lean. No nos gusta que nos exhorten, pero tampoco nos enseñan. Entonces usted mismo va a tener que enseñarse a leer la palabra,
y que la palabra le exhorte y le enseñe. Si usted no quiere aceptar que el predicador le exhorte, le enseñe la palabra, usted propóngase a leerla, que la misma palabra le exhorte y le enseñe el camino por donde debe de andar. Dice el apóstol Pablo, podemos nombrar diversas maneras de detectar billetes falsos. Hoy en nuestros días, hermanos, miren, traen una plumita y rayan a todos los billetes. Y el que se queda negro no sirve. Pues le digo una cosa, esas plumitas no funcionan con los billetes antiguos. Y el no funciona. Mi mamá tenía un billete y fue a mi hermano a comprar una madera al cash and carry. Le rayaron el billete y el billete se quedó negro. No pasó. Y le dijeron, el billete falso. Y como era un conocido de mi hermano, se lo entregó para atrás. Es falso. Y me dice, mamá, pues me dieron un billete falso, quién sabe quién me lo daría. Démelo para acá. Y yo lo miré. Este no es falso. Me fui al banco y le digo al del banco, oiga, que este billete es falso, mira, está marcado y no se quiere borrar. Lo checó en la maquinita que cuenta los billetes y pasó. Lo volvió a pasar y pasó. Y lo vio así, dijo, este billete lo único que es antiguo, es muy viejo, pero billete es bueno. Si quiere se lo cambio. Pues déme uno bueno porque mi mamá no quiere billetes que lo andan. Y me dio el banco uno más nuevo. No sé si valdría más ese billete porque era antiguo, era viejo, pero ese billete de 100 se quedó el banco con él y me dio uno nuevo. Y mi mamá feliz y contenta lo gastó. Pero no pasa. Un billete antiguo no pasa. Con las plumitas esas que checan, los billetes antiguos no pasan. No crea que son falsos, son buenos. Hay muchos falsos, sí le creo, hay falsos. Pero a veces, hermano, hay muchas maneras hoy en nuestros días de identificar qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es falso y qué no es falso. Cuando esto no existía, dice, un cajero debía dedicar largas horas para manejar las monedas reales, para distinguir entre las buenas y las falsas. La mejor manera de identificar la enseñanza falsa es dedicar tiempo a manejar la palabra de Dios. Leyendo la Biblia, hermano, para entender si realmente nos está hablando la verdad. Dedicar tiempo leyendo la palabra para saber si realmente nos dice la verdad. Esto hizo Pablo y Timoteo al encontrar la atención de iglesias en Éfeso con la palabra. La lectura de las Escrituras ocupaba un lugar central en el culto de la iglesia primitiva. Se esperaba que todos participaran del culto bajo la dirección del Espíritu Santo. Dice Pablo, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina, tiene lenguas, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación de la iglesia. Todos estaban unidos bajo la autoridad de la palabra de Dios. En otras palabras, hermano, todos podemos reunirnos sabiendo lo que Dios nos ha dado, pero simplemente usted y yo vamos a identificar la palabra de verdad leyendo la palabra. La palabra se interpreta a sí misma. La palabra nos da la revelación de quién es Dios. Tenemos que aprender a pararnos firme en lo que hemos creído. Que nadie nos mueva, pero la palabra es la base principal para poder entender qué es lo que Dios está hablando a nuestras vidas. La Biblia se revela a sí misma. Tenemos que leerla, tenemos que identificar, interpretar la palabra conforme la palabra. Fuera de él no hay nada. La Biblia es el libro que tenemos que escudriñar para que Dios venga y administre a los corazones. Por eso dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también sea leída en la iglesia de la Odisea, y que la Odisea la lea también juntamente con vosotros. Póngase de pie conmigo en esta mañana.
Bendito Dios. En estos momentos, Padre, venimos delante de su presencia. Primeramente, Dios, dándole gloria, honra y alabanza, Padre. Yo reconozco su poder, yo reconozco su autoridad, de que usted es fiel y verdadero, Padre. Su palabra es verdad, su palabra no miente. Ayúdanos, Dios, a hablar su palabra conforme su voluntad, Señor, y no conforme la nuestra. Que la palabra se interprete por sí misma. Danos el deseo, el anhelo de leer la palabra cada día. Pone en tu corazón el deseo, el anhelo de leer palabra, Señor, para que nuestra alma sea alimentada. Usted que escudriña, Señor, el corazón de cada uno de mis hermanos. Usted que conoce, Señor, la vida de cada uno. Yo te pido, Dios, en esta mañana, que usted venga obrando, Señor, en sus vidas, poniendo el deseo de leer la Escritura cada día. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos, en esta mañana.